Ahí está. Bueno, una ficha tipológica es una herramienta de categorización que nos permite almacenar y comunicar información sobre las plantas que nosotros querramos, ¿sí? Acá nosotros vamos a hacernos un fichero en casa y ustedes van a poder hacer su propio fichero de las plantas que a ustedes les interesen. El que tenga un patio con plantas, va, le saca una foto a cada planta y hace su propia ficha de cada planta. El objetivo es conocer las características de cada planta, saber cómo es, qué sol necesita, qué cantidad de agua necesita, cómo se reproduce, si va a estar verde todo el año, si se le van a caer las hojas. La idea es conocer a fondo cada planta. Por supuesto que las plantas son millones, entonces no podemos saber de todas, y mucho menos saber los nombres científicos. Cada uno conoce a una planta, capaz que alguien en el norte la conoce con un nombre, en el sur con otro, o sea, hay miles de nombres, pero cada planta tiene un nombre científico único y universal, ¿sí? Entonces, eso ayuda a hacer un diccionario, pero por supuesto las fichas tipológicas son de cada uno, son personales. Cada uno tiene su fichero propio. Esto es como el libro de cocina. Cada uno pone en el libro de cocina las recetas que le gustan y lo hace a gusto y a criterio tuyo porque nadie te va a venir a mirar tu fichero, ¿sí? Así que bueno, la idea es que nos permita almacenar y comunicarnos información sobre las plantas que nos interesen. En este sentido se emplean registros con datos importantes de manera ordenada que nos faciliten el estudio y la investigación. ¿Para qué? Porque el día de mañana queremos hacer un cantero y resulta que el cantero está abajo de un paredón y le da todo el día sombra. Bueno, tenemos que buscar plantas que sean para sombra. No podemos poner cualquier planta, porque si vamos al vivero y la elegimos por lo linda que es o por los bonitos colores que tiene, capaz que compramos no sé, una tulbalgia que necesita sol, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuáles son las características de cada planta, porque si vamos a necesitar solamente plantas de sombra, tenemos que poner plantas de sombra, por darles un ejemplo. Como ya les dije, si bien existen diferentes modelos de fichas tipológicas, en función de las necesidades que a nosotras nos interesen, es nosotros cómo vamos a armar el fichero. Capaz que le queremos poner la foto de cada planta o capaz que no nos hace falta y nos acordamos por el nombre. Pero bueno, la idea es que cada persona arme su propio fichero como les parezca. Que lo pueda ordenar como le parezca, pero que todas las fichas nos den la facilidad de obtener la información y las jerarquías que nos sirvan para poder trabajar. Capaz que queremos hacer un fichero donde ponemos todos los árboles primero, todos los arbustos, todas las herbáceas y todas las bulbosas. Entonces hacemos 4 separaciones. O capaz que no, capaz que lo queremos separar por las de sol y las de sombra. O capaz que podemos poner por las que son caducas y las que son perennes. O sea, cada uno lo arma como le parece. Las fichas tipológicas empleadas en el estudio de las especies vegetales se caracterizan por brindarnos información característica de cada planta. Son documentos que nos sirven personalmente a cada persona. Entre los aspectos que se abordan encontramos las imágenes, nos dan una representación de las imágenes, la información taxonómica, morfológica, el origen, la fenología de cada planta, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es cada cosa, cada una de esas. A ver. Bueno, perdón, profe, tenemos que ir haciendo algo porque se me desconectó el Zoom y me quedé, mire, ahora No, entré y está esto, no hay ficha no hay que ecológica, hacer ¿no? nada, vamos a ir viendo cada parte de la ficha, ¿sí? Bueno, acá yo les dejé una ficha tipológica tipo, para que ustedes la vean. Como ya les dije, este es un formato, que es el formato que quizás yo elegí en algún momento y que a mí me gustó. Me parece que es fácil de entender la información que hay ahí. Pero ya les digo, cada uno la arma como quiera. Yo acá la armé en Word. Capaz que alguien la quiera armar en Excel, ¿sí? Capaz que alguien, yo en algún momento hice una planilla de datos también con fichas tipológicas. Todo esto nos ayuda a conocer las diferentes especies que hay, a adquirir nombres, a adquirir conocimientos, a saber sobre su reproducción. Bueno, pero cada uno arma el diseño de las fichas tipológicas que les parezca, siempre y cuando la información les sirva, ¿sí? Ahí yo, a ver si les mandé por WhatsApp, déjenme que lo verifico. Se ve muy borroso, ¿no? No sé si es así las cosas. Sí, sí, está muy chiquito. Pero acá se los estoy mandando por WhatsApp, en este momento, una ficha para que ustedes vean. Ok. Acá. Ahí se las mandé, ficha tipológica. Ahí está, la que estamos viendo en este momento, arriba, y después abajo tienen una totalmente vacía.
Ábranla, así van entendiendo y van leyendo mejor que acá, porque acá no se lee nada, lo que yo les voy contando. Sí, sí, ahí se ve perfecto. Bueno. En la primera parte de la ficha van a encontrar la imagen. Una imagen es una representación visual que manifiesta la apariencia de una planta, cómo es, qué colores puede tener, si es caduca, o sea, si es herbácea, si es leñosa, más o menos tiene los rasgos característicos de la planta, ¿sí? A primera vista ya podemos tener un pantallazo de qué se trata. Y los datos taxonómicos, hay temas, la taxonomía es para profundizar mucho, hay una ciencia, una disciplina que se llama botánica sistemática, que estudia todos estos datos taxonómicos, que es como si fueran un diccionario de las plantas, ¿sí? Ellos estudian, es un lenguaje que las ordena según su familia, según el nombre vulgar que tienen, le ponen categorías intraespecíficas, por ejemplo, acá tienen el origen, el género, bueno, hay un montón de categorías y todo lo que es la botánica sistemática se encarga de estudiar estos rasgos. Viene a ser como los diccionarios, como ya le dije, que se especifican en las plantas. Acuérdense que cada planta tiene un nombre único científico, más allá de que las diferentes culturas le demos un nombre general, un nombre vulgar, diferente, y capaz que la misma planta es conocida con 2 o 3 nombres, pero científicamente tienen uno solo. Por eso a veces es importante ponerlo en la ficha tipológica, porque capaz que yo estoy hablando de este narciso y otra persona lo conoce como campanita. Entonces, campanitas hay 10.000, pero narciso está ¿sí? Es importante ponerlo, más allá de que no nos lo grabemos y le ponemos las dos cosas, el nombre vulgar y el nombre científico para cuando lo tengamos que buscar en la información. No hace falta, yo acá les puse, pero no hace falta poner la familia, el género, la especie. Eso si quieren lo ponen y si no quieren no lo ponen. Por supuesto que a la hora de buscar la información va a ser más útil tenerla, esa información. Pero eso depende de ustedes. Si la quieren poner, la información la ponen, y si no, con que pongan el nombre vulgar y el nombre científico, alcanza. El nombre científico yo le llamo a la especie, ¿sí? Porque es el más acotado a lo que es la planta. ¿Qué más les digo? Bueno, la ubicación taxonómica básica nos va a permitir conocer la información certera de qué planta estamos hablando, ¿sí? Es lo que hablábamos recién. Tenemos un montón de nombres vulgares, pero científicamente cada planta tiene su nombre. Vamos a la próxima acá. Los datos morfológicos. La morfología botánica se encarga del estudio de las formas de las plantas. En esta sección vamos a encontrar información referida a si es herbácea o es leñosa, si es bulbosa, si es herbácea perenne, si es acuática, si es suculenta, si es árbol, si es arbusto. Eso nos va a brindar el dato todo lo que es la morfología de la planta. El aspecto del follaje, cómo es el tipo, la forma, el color, el brillo, el tamaño, la textura, ¿sí? Todo eso que venimos viendo en las clases pasadas lo vamos a poner, que son estos aspectos morfológicos de cómo es cada planta. La floración, el tipo de forma, la fructificación, todo esto, cómo es la planta. Esto lo vamos a encontrar acá en los datos morfológicos. Obviamente que, fíjense que yo acá les puse, en el ejemplo del narciso dice, es una planta bulbosa, hojas lineares de color verde, claro, con la vara floral con una flor grande y acampanada de color amarillo. Punto. O sea, es un resumen, ¿sí? Cada uno lo explica con sus propias palabras, pero tenemos que poner lo que más nos llama la atención de esa planta, ¿sí? Para saber de qué estamos hablando. Nosotros tenemos que poder leerlo y entenderlo. Cuando hablamos del origen, hablamos de la distribución de la especie vegetal, que hay distribuciones que no, o sea, hay plantas que no son de distribución uniforme. Cada especie ocupa un área, o sea, nació originalmente en algún espacio físico. Entonces hablamos de plantas exóticas o plantas originarias del lugar donde nosotros estamos, ¿sí? Esto nos va a servir para qué. Por ejemplo, si yo sé que una planta es nativa de Brasil, que creció, es nativa de la selva y que tiene clima cálido porque es brasilera, o sea, tiene humedad, bueno, yo voy a saber que acá, en mi provincia donde yo vivo, que es clima seco, Neuquén, que hace frío, que hay viento, y la voy a tener que cuidar con ciertos cuidados, tenerla adentro, con humedad, darle humedad, agua, calor, o sea, no la puedo dejar al aire libre, ¿sí? Para eso nos sirve todo lo que es el origen, para saber de dónde vino
y qué cuidados voy a tener que tener con ella. Bueno, los fenológicos, los datos fenológicos. Señalar la fenología de la planta implica la observación, el registro y la interpretación de eventos tales como, ¿vieron lo que hablábamos de los ciclos? ¿En qué época germina? ¿En qué época crece? ¿En qué época florece? ¿En qué época semilla? ¿Y cuándo muere? Bueno, eso es la fenología, saber cómo es el ciclo de la planta, ¿sí? Yo voy a saber que una planta tiene ciclo de calor si su mayor crecimiento está dado en la época de calor, verano y primavera-verano. Capaz, hay plantas, muchas las bulbosas, que su ciclo de crecimiento está empezando ahora, en el otoño, ¿sí? Hay muchas plantas que crecen durante el invierno y vienen a florecer, son las primeras que florecen cuando está pasando el invierno, que está entrando en la primavera. Generalmente estos narcisos les pasa esto, crecen en la época de que está terminando el invierno. Entonces, ¿qué hicieron? Toda su etapa vegetativa de crecimiento la tuvieron en la época de invierno. Esto es los datos fenológicos. Fíjense que yo le pongo floración, invierno-primavera, ¿sí? En esa época florece. En zonas frías la floración puede retrasarse unos días o unas semanas, ¿sí? Por ejemplo, en donde caen las nevadas, en la alta montaña, pero es una planta que ya sabemos que va a crecer sus hojas y todo su crecimiento va a ser en invierno para florecer apenas termine el invierno y empiece la primavera, porque lo pusimos en los datos fenológicos. El ciclo. Ahí está. Las especies vegetales, ya dijimos, herbáceas o leñosas, pueden ser clasificadas según la duración que poseen. Dijimos que el ciclo puede ser anual, puede ser bianual o puede ser perenne, ¿sí? En este caso del narciso, tenemos un ciclo perenne, porque ¿qué dijimos? El bulbo, que está abajo de la tierra, queda siempre vivo, pues es una planta que puede durar muchos años. Más allá de que sus hojas se caigan o se mueran o no. El narciso es una planta de hábito perenne, porque dura muchos años, pero sus hojas son caducas, porque en alguna época, que generalmente es cuando hace calor, el narciso está enterrado y las hojas ni las vemos, ¿sí? Entonces, el ciclo es perenne. Una consulta. Sí. El hecho de que sea por bulbo, no hace falta que haya que sacarlo, o sea, puede quedar ahí abajo de la tierra y después vuelve con su ciclo, porque sé que algunas personas dicen que todas las plantas de bulbo hay que sacarlas, guardarlas y después plantarlas en su ciclo. ¿Esto es así o no? Mira, hay plantas y plantas, por eso está bueno buscarlo, porque si vos buscas en internet toda la información sobre, en este caso el narciso, hay gente que saca los bulbos en el verano, cuando ya está todo seco, pero ¿por qué? Por una cuestión de riego es más que nada, porque acordate que los bulbos no tienen que estar encharcados. Y si vos a los bulbos los tenés en un lugar donde vas a regar mucho porque hay otras plantas, conviene sacarlos, levantarlos, ponerlos en un lugar seco para que no se pudran y después volver a plantarlos en la época que fue el mes pasado, volver a plantarlos para que ahora ya estén creciendo sus hojas. Bien. Pero hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Yo no lo hago, porque yo tengo acá, ahora mis narcisos están creciendo, están así, y yo los dejo. Algunos se pudrirán, pero también yo creo que a medida que van largando hijitos, los hijitos también van tomando mayor tamaño, y si los sacamos es como que de tantos moverlos, pero ese es mi pensamiento. Hay gente que los saca y bueno, y que tiene la Sí, costumbre de o si no, sacar. también sectorizarlos. Yo lo que hago por ahí, me pasa mucho con la tulbalgia, que la tulbalgia se reproduce muchísimo. Entonces, ahora el mes que viene, cuando ya la hoja se muera toda, bueno, lo que hago es dividirlos. O sea, donde veo que hay mucho, saco un paquete, lo traslado, lo regalo, lo vendo, lo que sea, pero es más que nada por una división de mata, porque se reproduce mucho y la verdad que tengo cualquier cantidad. Pero en el caso de los narcisos, que son pocos, yo los dejo y que crezcan libres. Pero Bien, hay gente gracias. hay gente que le gusta sacarlos. Es más que nada para cuidarlos de que no se pudran. Bien. Y también sirven, el otro día, por ejemplo, sacamos mucho, en realidad plantamos unos que habíamos sacado en diciembre en la escuela de jardinería de acá en Neuquén, y nos encontramos con que tenían cochinilla. Entonces, bueno, en ese caso estuvo bueno haberlo sacado, porque si nosotros no lo hubiéramos sacado el año pasado, esa cochinilla capaz que se hubiera desparramado y hubiera atacado todos los bulbos. En cambio, habiéndolo sacado, pudimos separar los que tenían cochinilla y plantarlos sanos. Entonces estuvo bueno preventivamente para eliminar la plaga. Pero bueno, no hace falta tampoco que lo hagan todos los años, aunque lo hagan cada 2 o 3 años es suficiente igual. Bien, gracias. Por nada. Bueno,
pasamos a los atributos ornamentales. Los atributos ornamentales serán, como ya venimos viendo, esto lo venimos viendo, las cualidades estéticas utilizadas para adornar el entorno que vamos a utilizar. En este sentido, en esta sección nos va a brindar información sobre los rasgos o características morfológicas que nos otorga la especie en cuanto a su valor ornamental. Fíjense que acá le pusimos flores de colores vivaces, muy perfumadas, que contrastan con el verde del follaje. Pueden presentarse en otras coloraciones, como el blanco y el rosa. Esta ficha tipológica, acuérdense que es del narciso. Entonces ya sabemos que hay narcisos blancos, que hay narcisos rosados, y que contrasta mucho la flor con el color de la hoja, ¿sí? Son datos que nosotros podemos ponerle o no. Yo acá capaz que le hubiera agregado una planta que crece 30 centímetros de altura, para saber a qué altura crece, y le hubiera puesto que, que son flores acampanadas, ¿sí? Si quieren completar más la información. Pero eso ya saben, cada uno lo completa con lo que más le parece. Los requerimientos ambientales. Esta sección nos va a dar información sobre las condiciones óptimas que necesita la planta para que crezca bien. Es lo que hablábamos hoy. Una planta de sombra, acá vamos a tener si son plantas de sombra, si son plantas de sol, si necesitan humedad, todo lo que necesita, si necesita mucha agua, capaz que el pH que necesita, como las hortensias, tiene que ser ácido. Todos esos requerimientos los ponemos acá. Porque nos sirve para, si la vamos a plantar, ya sabemos dónde la tenemos que poner. Si va a la sombra, si va al sol, si capaz que a las hortensias yo generalmente compro la tierra para plantas ácidas o le agrego pinocha, ¿sí? Entonces trabajo el sustrato según las necesidades que tenga la planta en sí. A ver, acá qué más. Bueno, acá le habíamos puesto, les voy a leer lo que le puse. Tolera muy bien el frío. El riego debe ser moderado para que no se pudran los bulbos, acuérdense. Procurando tener el suelo húmedo, pero no encharcado. Requiere suelo de texturas livianas. Vieron que los bulbos generalmente necesitan suelos con arena. Fértil y bien drenado. Ahí está. Pasamos a los usos. Todo esto, acuérdense que son todos datos de la misma ficha tipológica, ¿sí? Los usos. Los datos de las plantas ornamentales varían según el objetivo y las características de la especie vegetal. De estas maneras se representan si son plantas de interior, plantas de exterior, colgantes, de pisos, de canteros, de borduras, si tienen alguna coloración especial que nos guste, si sirven para macizos, si sirven para grupo, por ejemplo los arbustos. En esta parte de la ficha nos vamos a ver qué uso particular le queremos dar a esta planta. Yo acá le puse al narciso, que el uso va a ser en maceta, en canteros o en el césped, según como le guste a cada persona ponerlo. Si se desean colocar debajo de un árbol, estos deben ser caducos, los árboles que tienen arriba, ¿sí? Van a tener que ser caducos, porque de esta manera el narciso va a tener sol en el invierno, que es cuando está vegetando, cuando está creciendo, y va a florecer bien. ¿Sí? Y en el verano va a quedar totalmente a la sombra, total, el narciso en verano no existe, queda sin hojas, abajo el bulbo en la tierra, y no lo vemos. Así que en verano puede tener sombra tranquilamente, pero en invierno necesita un poquito de sol para poder florecer bien. Y la última, que es la de propagación, acá nos va a dar información de cómo se propagan. Vieron que dijimos que las plantas tienen propagación sexual o asexual. Esto lo vamos a ver más adelante en una de las clases, vamos a ver todo lo que es multiplicación o propagación de las plantas. Pero acá vamos a colocar, si son por ejemplo plantas anuales, ya dijimos que su ciclo termina en la semilla, entonces, ¿cómo las vamos a volver a tener el año siguiente? Plantando la semilla. En este caso, del bulbo, fíjense que pusimos, se propagan de manera asexual. Bueno, esto es información que vamos a ir obteniendo más adelante, pero a grandes rasgos, cuando es sexual es por semilla. Y cuando es asexual es porque cortamos un pedacito de la planta y la plantamos y hace raíces. En este caso, los bulbos son parte de la planta. Vieron que saca hijitos constantemente. Bueno, es una reproducción asexual. Acá pusimos, se propagan de manera asexual a través de división de bulbos. Deben plantarse en abril y en principios de mayo.
La profundidad de la plantación es de 7 a 10 centímetros de profundidad y los bulbos pueden conservarse durante, no alcanzo a leer, pero es durante el verano. Bueno, en esta parte de la ficha nos brinda esa información, ¿sí? De cada planta específica. Nosotros ahora estamos viendo el narciso, pero bueno, podemos tener otra cosa en la ficha tipológica. Y este es el último aspecto que yo le puse a esta ficha tipológica. Pero ya les digo, ustedes la hacen con los datos que a ustedes les interesa, ¿sí? Cada uno la arma la ficha tipológica como le parece, con los datos que a ustedes les interesa. Pero la información les tiene que ser útil a ustedes. La idea es que viendo cada ficha tipológica vamos a poder saber si es un árbol, si es un arbusto, cuál va a ser su tamaño definitivo cuando crezca. Eso es importantísimo porque nosotros compramos en el vivero un arbusto que tiene 30 centímetros. Bueno, una abelia de 30 centímetros capaz que fue reproducida el año pasado, pero dentro de 3 o 4 años la abelia va a tener 1,5 metros, ¿sí? O 2. Entonces es importante saber cuál va a ser su tamaño definitivo. Así que bueno, ahí en